Por eso este amor que da la vida y que una vida eterna, podríamos decir también que es justamente porque es misericordioso, que nos crea y nos recrea por medio de la gracia. Y en esta novena de la Divina Misericordia queremos nosotros meditar sobre aquellos que ejercen la misericordia hoy y que se convierten para nosotros en reflejos de ese amor creador de Dios en nuestros tiempos. Y muy especialmente queremos dedicar este programa con todo cariño a una mujer muy especial que encarnó la misericordia en nuestros tiempos, que la ejerció en múltiples ámbitos, promoviendo apostolados en la educación, los comedores comunitarios, la acción provida, los medios de comunicación, los jóvenes, las librerías católicas y mucho más. Y estamos aquí, dos de sus hijas, la hermana Natalia Bernal, que les está hablando, y mi invitada de hoy, hermana Alexandra Benavides. Bienvenida a este programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme y bueno, es una alegría poder compartir con todos la vida de alguien que nos hizo tan cercano el amor de Dios. Realmente, bueno, estamos muy emocionadas. Es nuestra Madre María Teresa de Simone, de la que queremos hablar hoy. Una mujer realmente ejemplar y en quien pudimos ver el rostro de la misericordia. El pasado 8 de abril se cumplieron 2 años de su fallecimiento. Y bueno, uno dice la muerte de un ser querido y realmente alguien que fue para nosotras una madre espiritual, que a veces la sientes como más que tu propia madre biológica, es muy duro, ¿no? Es un golpe humanamente como muy difícil de reponerse, pero espiritualmente y sobrenaturalmente ha sido una lluvia de bendiciones lo que hemos recibido con su vida y con su muerte, ahora con su vida eterna. Por eso este programa, que se llama Solo el amor crea, nos habla mucho de la Madre María Teresa, ¿no? Porque realmente en ella vimos cómo ese amor de Dios que ella encarnó fue creador y recreador, ¿no? O sea, y vamos a hablar de todas las obras que ella promovió, impulsó, y cómo nos animaba a nosotras, sus hijas, en todos los países en donde estamos presentes, pues ser rostros de la misericordia de Dios. Pero seguramente que muchos de nuestros oyentes, algunos conocerán a la Madre María Teresa, otros no. Y lo primero que queremos, hermana Alexandra, es que nos cuentes un poco sobre quién fue la Madre María Teresa, para los que no la conocen, o para los que conociéndola tal vez solo la conocieron en una faceta o en un momento muy concreto de su vida. Bueno, pues muy brevemente, pero quiero empezar con una frase del Padre Molina que la describe preciosa, porque dice: Dios no obra sino por los amigos. Eso lo dice el Padre Molina en una de sus conferencias. Y la madre siempre decía que le preguntó, bueno, lo contaba muchas veces, que le preguntó al Padre Molina: Padre, un consejo, sea amiga de Dios. Yo describiría a la madre como eso, una amiga de Dios. Y luego me impactó cuando oí la conferencia del Padre y dice que Dios solo obra por sus amigos, y tiene toda la lógica también humanamente hablando, porque nosotros cuando encontremos un canal por donde conducir nuestra potencia, nuestra energía, pues lo usamos. Pues la madre fue ese canal que de verdad permitió que toda la sabiduría, la gracia, las bendiciones de Dios fueran a través de ella, para la bendición de tantas almas, ¿no? Pero bueno, nació aquí, en Buenos Aires, un 23 de febrero del año 1957. Se tituló en Profesorado de Insuficientes Mentales y Enseñanza Primaria, y a los 24 años, ya ejerciendo como maestra, fue cuando conoció al Padre Molina a través de unos ejercicios espirituales. Y yo creo que Edith, su gran amiga, nos estará escuchando, porque es una anécdota muy simpática. Como siempre fue una mujer de gran liderazgo, tenía un ascendiente sobre todas las personas que la rodeaban. Cuentan que una monjita del colegio quería que esta Edith fuera a los ejercicios porque le interesaba que conociera la espiritualidad que el padre traía, y le dijo: María Teresa, convéncela tú, porque si tú no la convences no va a ir. Y entonces la madre le dice: oye, que si no vamos, la monja nos va a volver locas a las 2. Entonces van a los ejercicios, y la madre narra que cuando el padre se puso a hablar, cuando el Padre Molina habló, lo primero que dijo fue: porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará jamás.
un texto del profeta Isaías, y que ella experimentó algo por dentro que decía, aquí está la verdad. Ella tenía ya un recorrido, era una persona supremamente bien dotada a nivel intelectual, con profunda búsqueda de lo que es el alma humana. Le gustaba mucho la sociología y hacía como muchos experimentos. Tiene una amplitud de campo muy grande, un temperamento muy equilibrado y muy bien dotado. Entonces ella iba aprendiendo cómo tratar al ser humano y cómo conocerla, como el alma humana, ¿no? Y había militado en la teología de la liberación. Por eso cuando se encuentra con la verdad, ese choque le impacta, inmediatamente responde. Y ya llevaba 7 años de novia, le encantaban los niños. Ya una monja de su colegio le había dicho, ella estudió con las salesianas de María Auxiliadora, y le había dicho, mira, yo creo que tú no tienes vocación para el matrimonio. Pero ¿cómo no voy a tener vocación para el matrimonio si me encantan los niños? Y le dijo, ¿vas a poder tener 30? Y le dijo, bueno, a mí me encantaría, pero creo que no voy a poder. Entonces la monjita le dijo, es que Dios te está llamando para algo más grande. Era una maternidad, pero una maternidad mucho más universal, ¿no? Ese llamado de la madre, y realmente como después fue madre espiritual de muchísimas almas que no son solo las hermanas a las que dirigió y acompañó, o sea, son muchos matrimonios, hasta seminaristas, sacerdotes que se beneficiaron de su maternidad espiritual. Realmente creo que este es un punto muy importante. Y hermana Alexandra, de lo que has comentado, también es impactante como ese encuentro de dos almas grandes, ¿no? O sea, un padre Molina que era un temperamento, bueno, realmente arrasador, que movía, ¿no? Con su palabra, que conmovía los corazones, que emprendía obras grandes. Y la Madre María Teresa, que también era, como tú decías, una gran buscadora de la verdad, ¿no? Y ese encuentro en el que realmente como que cae todo lo demás, ¿no? Muchas ideas que ella podía tener, porque incluso otros salieron como criticando al padre, y ella al contrario no tenía esa actitud de crítica cuando la hubiera podido tener por todo su antecedente, ¿no? Pero es como que realmente cuando te encuentras con la verdad, como que todo eso cae. Y el alma que se abre. Realmente era una persona que buscaba auténticamente la verdad. Y luego yo creo que su gran característica era la libertad de corazón. Humanamente hablando, tenía una libertad de corazón impresionante, que luego, con la gracia y con ese amor a Dios, pues se agigantó, y realmente era una valiente todoterreno. Y justamente también ella misma cuenta que llegó el padre Molina, le dijo, Dios le pide algo más, entonces usted tiene durante un mes que hacer la prueba de vivir esto que yo le estoy planteando, un plan de vida, pero íbalo a rajatabla. Y justo ese día le había salido, en un 8 de mayo, le había salido el contrato en un trabajo que a ella le interesaba mucho, porque era con niños con deficiencia mental. Y dijo, bueno, tengo que tomar la decisión. Tomó la decisión de seguir al padre. Y es muy gracioso porque ella pesaba 42 kilos, su padre 110. Y como era súper descomplicada, dice, bueno, préstame una falda. Se consiguió una falda y le dijo al papá, préstame tu camisa. Y entonces dice que al día siguiente, después de ir con vaqueros y camisetas, llega con una camisa de su padre, que cabía 3 veces ella, y una falda, y que todo el mundo se quedó atónito. Porque claro, dentro de ese plan de vida del padre Molina entraba como el vestir de forma distinta, que también nuestro exterior muestra lo que hay por dentro, ¿no? Y es ese tema tan bonito que el padre siempre cultivaba, de la modestia y de cuidar, ¿no? Como la dignidad de la mujer. Claro, el respeto hacia el sello divino que todos tenemos. La madre nos hablaba mucho del sello divino, de esa dignidad que tenemos por ser hechuras de la mano de Dios. Y bueno, la idea era responder en consecuencia. Lo hizo durante un mes y contaba que por la noche ella planchaba en su casa, su oficio era llegar a planchar la ropa, y su padre le iba leyendo ejercicio de perfección y virtudes cristianas. Y ella le decía, esta frase me encanta, y seguía planchando. Y dice, el padre le iba subrayando las frases, y con cada color la que más le iba impactando, de acuerdo al grado de impacto.
Y para los que no saben, es un libro que tiene como, no sé, 3.000, 4.000 páginas. Es un libro muy grande, pero es de una, o sea, de un tamaño espiritual, o sea, muy, muy grande. Con él se han alimentado muchos santos. Y el padre Molina siempre pedía a los que empezaban, digamos, este camino de discernimiento que empezaran leyendo ese libro, ¿no? Y el padre se imaginaba, yo no sé qué se imaginaba el padre, pero por ahí que la madre o María Teresa lo iba a terminar de leer en un año, ¿no? Porque es más o menos lo que uno tarda leyendo ese libro. Bueno, en realidad le dijo, lo lee en un mes. Yo me imagino que el padre también se encontró, era un hombre, primero un hombre de Dios completamente, y luego captó inmediatamente el alma que Dios había puesto en el hijo. En un mes lo leí y en un mes lo leyó. Impresionante. Bueno, pues como lo que tú decías, hermana, de que el alma que se abre a la verdad, a la gracia, es un cambio como muy radical, que es lo que comentábamos antes. O sea, se notó en su forma de vestir de un día para otro, cambió radicalmente, pero también su corazón, ¿no? Cambió radicalmente de esa apertura, bueno, pues vamos a hacer lo que dice el padre, y a tal punto de renunciar a algo que hasta hacía muy poco era como un sueño, una meta muy grande para ella, que era ese trabajo que se le estaba ofreciendo. Así es. Bueno, y nuestra segunda pregunta, porque esto está muy interesante, es ¿cómo conociste a la Madre María Teresa y qué fue lo que más te impactó de ella? También para que los que nos están escuchando pues conozcan, ¿no? de ese encuentro, ¿no? Ya hablamos de un encuentro de un alma grande, el Padre Molina y la Madre María Teresa, pero ¿cómo era ese conocer a la Madre personalmente? Bueno, yo estaba en Bogotá, conocía la obra desde el año 1996, siempre me encantaba ayudar a la gente y me identificaba leyendo el libro de la Madre cuando pensaba, es que yo también tenía como un vacío, ¿no? Y luego ya eran tiempos difíciles, ya uno veía resquebrajarse la sociedad en valores fundamentales, y siempre me inquietaba, decía yo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y cuando conocí a las hermanas, me encantó verlas trabajar, siempre estaban trabajando. Entonces, bueno, ya me vinculé con ellas, hice ejercicios con el Padre Molina, bueno, pero era un hueso duro de roer. Y entonces, en el año 2001, me parece, mi madre había muerto un año antes, y entonces me dijeron, mira que está aquí la Madre María Teresa. Yo iba a hacer algunos turnos de adoración, y yo trabajaba. Entonces, bueno, dije, vale, pues voy a la hora de la comida. Salí y fui a verla. Y cuando me recibe, inmediatamente me impactó, porque de verdad, pero a ver, no es porque tuviera, era algo sobrenatural, de verdad, era su mirada, y luego una serenidad, como si no tuviera otra cosa que hacer, que eso, bueno, siempre me ha impactado a mí del Padre Molina, de la Madre, que después cuando uno conoce dice, anda, que sí le quite tiempo, porque tienen montones de cosas que hacer. La serenidad y la sonrisa con la que me recibió, entonces, bueno, me preguntó que quién era, me presenté, le dije pues que me sentía un poco, pero fue una conversación yo creo que de 10 minutos, me dijo, porque yo había hablado con el Padre Molina 2 años antes, y me había invitado a ir a Barcelona porque yo soy comunicadora social, y me dijo, bueno, vaya a trabajar con nosotros en Barcelona. Y bueno, no terminaba de arrancar. Y la Madre me dijo, tienes 6 meses para dejar todo en orden y te espero en Barcelona. Wow, o sea, no fue una duda, sino fue una... Te estoy diciendo que esto es lo que vas a hacer, ¿no? Pero con esa seguridad. Sí, pero lo más impresionante es que yo salí convencida que en 6 meses estaba en Barcelona, y en 6 meses estuve en Barcelona. Entonces, ya no tuve más. O sea, fue eso. Y bueno, ya me fui para Barcelona, ya me vinculé con las hermanas trabajando, pero realmente la Madre impactaba por ese convencimiento en el Evangelio, realmente, y luego siempre traducía con amor de madre el Evangelio, ¿no? Y nos lo decía muchas veces, la Virgen hace digerible, es como el pan rallado, el pan duro cuando lo rayan pues ya te lo puedes comer con más facilidad. Pues yo de verdad que todo lo que fui aprendiendo de ella, de las dificultades de la vida, era como la Virgen, nos las hacía suaves, pero con una firmeza, o sea, el amor de Dios realmente encarnado en una persona. Y pensaba yo en estos días, ¿no? Todas sus hijas, podemos decir algo especial de ella. ¿Y por qué comprueba uno que es un amor sobrenatural, un amor auténtico? Porque es un amor que nos deja un sabor, no a celos, no a esta, de golpe a esta la quiso más, de golpe, no.
es que supo amar como Cristo ama, de una manera universal y también individual, a cada una como éramos. Y nos fue encaminando de acuerdo, porque también era una mujer que sabía mucho de psicología y la empleaba para lo que la necesitaba. No era el sustento, pero era una ayuda, era una herramienta, y nos iba guiando, pero con un respeto. Creo que eso es una de las cosas que yo más admiraba de la madre, el respeto por la manera de ser de cada una de nosotras. Y claro, cuando tú te ves amado de esa manera, y siempre te remitía a Dios, pero es que Dios ama así, hija, pero es que Dios te ama de esta manera, pero es que... Entonces tú decías, ibas comprendiendo que para esta época es fundamental tener un referente sobrenatural, porque a veces no lo tenemos en nuestras familias. Entonces saber que Dios te ama de esa manera, pues es maravilloso. Bueno, hermana, esto está muy emocionante y realmente son palabras preciosas. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y enseguida continuamos con estos testimonios preciosos de la Madre María Teresa de Simone en Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, hablando de la misericordia en acción, de los rostros de la misericordia en esta semana de la novena a la Divina Misericordia, y en concreto hablando del testimonio de una gran mujer que transformó la vida de muchas personas, la Madre María Teresa de Simone Bustos, nuestra querida madre que ya hace 2 años ha partido a la casa del Padre. La Madre María Teresa murió un 8 de abril de 2021, y ese día era un día muy especial, también dentro de la novena a la Divina Misericordia. Era el día 7º de la novena, una novena que está basada en palabras textuales que el Señor le inspiró a Santa María Faustina Kowalska. Y en el día 7º es precioso, vamos a ir comentando un poco lo que dice el Señor, porque Él pide a Santa María Faustina Kowalska que cada día de esa novena le lleve un grupo distinto de almas al corazón y a la fuente de la misericordia. Y el día 7º le dice: hoy tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Y bueno, nosotras leíamos ese 8 de abril este texto del diario de la Divina Misericordia, y veíamos que el Señor se estaba refiriendo a la vida de nuestra Madre María Teresa, ¿no? Un alma que realmente veneró, glorificó la misericordia divina, y un alma que realmente se unió íntimamente a la pasión de Jesús, penetró en su espíritu, penetró en su corazón y lo logró transmitir a muchas personas, a muchas almas, como que nos encendió en ese fuego del amor divino. Y como tú decías, hermana Alexandra, en ese testimonio tan bonito, uno hablaba con la madre y se sentía como realmente que no había otra persona en el mundo en ese momento para ella. Y a mí hay algo que me impacta mucho del tiempo que compartí con la madre, y es que era una mujer que era capaz de sacar lo mejor de ti, para la gloria de Dios.
Eso es algo que nunca se me va a olvidar, ¿no? Y podría ser que fuera tu madre espiritual, o podría ser que te viera solo una vez en la vida, pero con su mirada, con sus palabras, con sus gestos, era capaz de mover lo mejor, las fibras más íntimas de ti para la gloria de Dios. Creo que eso es algo también muy importante. Pero ahora queremos entrar ya más en materia y ver esta pregunta que es, pues, que viene a colación, ¿no?, con este tema de la Semana de la Divina Misericordia, y es: ¿por qué podríamos decir que la Madre María Teresa fue un rostro de la misericordia de Dios en estos tiempos? Mira, yo creo que cuando ella hizo los ejercicios espirituales, ella captó la esencia de lo que Dios le pedía, y desde entonces el lema de su vida fue Fiat, Magnificat y Stabat. Y en palabras suyas dice: sabía que Dios me iba a dar la fuerza para cumplir todas sus voluntades. Uno tiene la garantía que Dios no puede negarse a sí mismo, su fidelidad de generación en generación. Y eso fue la vida de la madre, es un ir respondiendo, un dejarse hacer por Dios. Y claro, Dios es misericordia. Y lo que decíamos al principio, Dios obra a través de sus amigos. Fiat, y luego ella lo explica precioso, porque el fiat es decirle... Son 3 palabras claves que pronuncia la Virgen en distintos momentos y que realmente como que definen la espiritualidad de toda alma mariana, ¿no? Fiat, ese hágase. Sí. Magnificat, mi alma engrandece al Señor, y el estar, ¿no? Stabat, que es la palabra que se pronuncia ahí junto a la cruz. Estaba la madre junto a la cruz. Pero además la madre, cuando lo definía para ella, decía: el fiat, o no lo decía, es esa disposición a decir a Dios todo sí, siempre sí y con alegría sí. Después, el Magnificat era ese canto de gratitud hacia Dios, siempre y en todo lugar. Nos decía mucho eso: acuérdense de dar gracias siempre y en todo lugar, siempre y en todo lugar. Y nos recordaba las palabras de la Santa Misa. Y el Stabat era permanecer de pie junto a la cruz del Señor. Y bueno, era una mujer que había hecho un voto de reprimir sus emociones porque era hipersensible, pero con un temperamento completamente alocéntrico, entonces siempre esa sensibilidad como enfocada hacia los demás, pero realmente sufrió muchísimo. Y recuerdo que muchas veces sus palabras eran: gracias por tu Stabat. Y era lo que uno podría decir siempre. Yo me la imaginaba, porque no había cruz ni pequeña ni grande que ella no acompañara. Y como tú decías, no solamente las cruces de sus hijas, las cruces de todo el que se le atravesaba por el camino. Y como era una mujer que ya realmente estaba tan llena de Dios, su sola presencia imponía. Entonces, bueno, anécdotas, pero por montones. Ahora que la estamos redescubriendo, pues nos damos cuenta de que gente que la vio una vez ya quedó como impactada con esa sonrisa y esa mirada llena de luz. Y creo que tú cuando estábamos antes de salir en el programa mencionabas como 3 matices de cómo se reflejó esa misericordia de la madre, ¿no? Una misericordia como que tenía que ver con su unión con Dios, con su darse a los más necesitados, y ese también darse a sus hijas, ¿no? Sí. Ella hizo a los 6 años un voto de pobreza sin saber qué era, que por eso me recuerda tanto a Laura Montoya, que realmente son como almas gemelas, a Santa Laura Montoya. Y ella no sabía qué era, pero ya todo su sueño era irse a vivir a una villa miseria y atender, ser maestra, porque era una maestra de vocación, y poder atender a la gente más necesitada. Entonces, pero era al pobre de talentos, como tú decías, él sacaba lo mejor del que fuera, ¿no? Y descubría también la pobreza de esa persona para captar lo bueno que tenía. Y siempre nos decía: es que Dios no hace nada inútil. A ver, tendrás algo bueno, arranquemos por ahí. A ver, era súper optimista. Entonces era agarrar la pobreza del otro y ensalzarla. Con nosotras, bueno, se dio por entero. Vamos, creo que todas lo podemos aclamar a una sola voz, que más darse más no pudo. Y en el matiz de la individualidad y la universalidad, o sea, le interesaba que viviéramos nuestra espiritualidad al unísono, pero también a cada una nos pedía lo que sabía descifrar, lo que Dios nos pedía, y nos ayudaba a asimilarlo y a darlo a los demás. Y de cara a Dios, que creo que es lo más hermoso y el fruto de todo, su Dios era su todo. O sea, todo era: bueno, hija, esto por amor a Dios, esto para que Dios no sea más ofendido. Y recuerdo
cuando pasó todo lo del coronavirus, que ella impulsó muchísimo lo del Ejército Blanco, la cultura de la pureza entre los niños y los jóvenes, porque le impresionaba que los niños perdieran la pureza, pues un día estábamos viendo una producción del Ejército Blanco que hablaba de la hermana Lucía. Y a mí me impresionó porque era una producción muy sencilla, pero muy linda, hablando de la hermana Lucía. Y de pronto a la madre se le salían las lágrimas, y dice, es que me da tanta pena que esto tan hermoso no lo difundamos como deberíamos, porque los niños tienen que conocer el valor de la pureza. Y a mí eso me marcó, porque digo, cómo le dolía, su dolor era el dolor de Dios, el dolor de la Virgen. Cuando Fátima cerró fronteras, que el santuario cerró todo, ella sufría terriblemente de que la Virgen estuviera sola, y el día que abrió fronteras, y era una mujer con una salud supremamente mala, la hermana Covadonga, que ahora es nuestra directora general y que la acompañó los últimos 28 años de su vida, que es como una reliquia de ella, pues dice que fue a abrir fronteras y ella decir, nos vamos ya a Fátima. Y hay una foto hermosa de ella sola en el santuario, de frente justo en su silla de ruedas, mirando a esa Virgen sola, acompañándola en su dolor, como la proclamación excelsa de ese Stabat perenne, ¿no? Qué bonito, hermana, y sobre todo me parece, o sea, a mí me impacta mucho, ¿no? Que realmente podemos decir que una persona ejerce la misericordia, encarna la misericordia, refleja y vive la misericordia de Dios porque está llena de Dios, y es justamente el ejemplo de la madre, ¿no? Como ella en su oración diaria, una oración de una intimidad muy grande con Dios, y que creo que se refleja en esa frase que le dijo el padre Molina como herencia, sea amiga de Dios, y era lo que ella, a lo que nos impulsaba a todas nosotras, a ser amigas de Dios, a estar con Él, y esa grande también sensibilidad hacia el sufrimiento de Dios, al sufrimiento de su Santa Madre, pues fue lo que también hizo que ella pudiera como ir al unísono con el corazón de Dios, ¿no? Y ejercer esa misericordia que realmente se puede actualizar, la misericordia divina en personas que la encarnan. Sí, hermana, mira, no es que la estemos glorificando en los altares porque la Iglesia tiene la palabra siempre, pero pues que han sido los santos. Uno va estudiando la vida de los santos y realmente, ¿qué hicieron? Pues ser otros Cristo en la tierra, y Dios se vale de personas así que se dejan llenar de Él, como la Madre Maravillas decía, déjale hacer, o sea, si tú le dejas. Y la madre se dejó hacer, y era lo que nos decía a todas. Cuando pasábamos un momento de cruz, un momento de dolor, déjale hacer, que Dios está trabajando ahora, te está acompañando en ese dolor, te está haciendo. Y siempre nos decía, hagamos algo hermoso para Dios. Y otra frase de ella, preciosa, que Dios siempre nos sorprenda amándolo. Dices, eso no se improvisa, eso es de un corazón que va madurando lo que es el auténtico amor. Bueno, hermana, yo creo que me quedo con esta frase y también se la dejamos a los oyentes, que Dios siempre nos sorprenda amándolo. Y ya con esto vamos a ir a escuchar también una canción muy especial dedicada a la Madre María Teresa. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Jesús pensó, se le imaginó con una misión que solo tú podrías cumplir. Sería la meta de tu existir.
te dio ese corazón, tan tierno, dulce y lleno de Dios. Te fuiste pronto, oh madre querida, pero nos dejas tu fecundo andar. Tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, para seguir de cerca al Señor. Una mujer fuerte, llena de fe, con paso seguro creíste en Él. Nunca te rendiste ante el dolor, supiste transformarlo en amor. Y ese corazón no pudo esperar, al lado del Padre quiso volar. Te fuiste pronto, oh madre querida, pero nos dejas tu fecundo andar. Tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, para seguir de cerca al Señor. Quiero recordar ese tu mirar, que nos alentaba a continuar. Tus abrazos tiernos, tu corazón, como una madre nos acogió. Te fuiste pronto, oh madre querida, pero nos dejas tu fecundo andar. Tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, para seguir de cerca al Señor. Regresamos en este programa de Solo el Amor Crea, un programa también especial dedicado en esta novena de la Divina Misericordia a aquellos que ejercen la misericordia, que son rostros, encarnaciones de la misericordia divina en nuestros tiempos, y muy especialmente en este programa dedicamos con mucho cariño unas palabras a nuestra Madre María Teresa de Simone, que fue realmente un rostro de la misericordia para muchas personas en Argentina, en España y en el mundo entero, en muchos países donde tuvimos la gracia de conocerla. Y si ustedes quieren hacernos sus preguntas, comentarios, pueden desde ya ponerse en contacto con nosotros. Estamos en vivo y en directo. Teléfonos gratis desde Estados Unidos y Puerto Rico: 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, y desde otros países 1205-271-2976, 1-205-271-2976. Recuerden que también nos pueden mandar sus mensajes o audios al WhatsApp más 54 911 409 39 575. Y continuamos con la hermana Alexandra Benavides, que conoció personalmente a la Madre María Teresa, tuvo el privilegio de compartir con ella en muchos momentos, y nos está hablando de la vida de esta mujer ejemplar, que fue un rostro de la misericordia en estos tiempos difíciles. Hermana, escuchábamos una canción muy especial, justamente dedicada a la Madre María Teresa, la letra de Giselle García, la música de Juan Camilo Ríos, y la canción se llama Te fuiste pronto. Y una de las frases que ellos mencionan en la canción es: tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, ¿no? Y eso es también lo que deseamos para todos los que nos están escuchando, así no hayan conocido a la Madre María Teresa, pero que con estos pequeños ejemplos que estamos poniendo, pues también nos ayuden a iluminar algo en nuestras vidas, ¿no? Por lo menos a tener ese deseo de encontrar la verdad, de seguirla y de ser luz para muchas almas que nos rodean y están esperando ese testimonio de nosotros en medio de este mundo
que realmente pues uno dice, no está muy bien la cosa. Entonces, bueno, hermana, sigamos entonces comentando cómo ejercía la Madre María Teresa la misericordia de Dios en medio de estos tiempos. Y hay una anécdota muy bonita que quisiera que nos compartieras porque tuviste que ver en primera persona, y es la actitud de la Madre ante la pandemia. Una pandemia que nos asustó muchísimo y que, bueno, ciertamente fue un momento muy difícil, pero que tal vez para muchos de nosotros fue como ocasión de refugiarnos en nuestra burbuja y de cuidarnos y de cuidar a nuestros seres queridos, pero que también muchas veces como que el miedo nos hizo aislarnos un poquito de la realidad. Sí, pero ciertamente nosotras, que era lo que la Madre tanto nos inculcaba, esa virginidad para una fecundidad, la maternidad espiritual, que nos hace tener más capacidad, lo que ella vivió, quería tener muchos hijos y Dios le concedió tener muchos hijos siendo madre espiritual. Pues comprendía perfectamente el dolor, el miedo de la gente, sabía la manera tan macabra en que mucha gente moría por cómo se manejó la enfermedad. Y entonces, bueno, yo estaba en Cusco, nosotros allí tenemos un hospital que ella amaba profundamente y que fundó la hermana Josefina con ayuda el padre Molina con ayuda de la hermana Josefina, y allí atendemos a las personas más necesitadas. Pues el requerimiento de oxígeno era indispensable, pero no nos permitían atender a pacientes con COVID por la situación sanitaria del país. Y la Madre dijo, bueno, no podemos atenderlos ahí, pues pongamos un hospital de campaña, y en este hospital de campaña atendemos a todas las personas. Entonces, en un coliseo de uno de los colegios que tenemos allí, que entran unas 500 personas con un aforo bastante grande, bastante ventilación, pues montamos. Y la actitud tan aguerrida de la Madre es que te daba valentía el solo oírla. Y sabíamos que, bueno, pues si es un virus, lo más probable es que te contagies, pero bueno, no pasa nada. Seguimos adelante porque nosotras estamos para darnos. Y nuestra vida le pertenece al dueño de la vida, independientemente de todo lo que pueda hacer el hombre, le pertenecemos a él y somos de él. Atendimos 1000 personas. De esas 1000 personas, tengo ciencia cierta de que murió una. Y la gran lección, que era lo que compartíamos, impresionadas las hermanas, es que la gente se moría de soledad y de miedo. No era tanto la enfermedad, que no digo que no fuera importante, porque volví y digo, nosotros respetamos muchísimo el tener hijos, familia, la angustia que puede generar eso, por supuesto, pero que ver el impulso que ella nos dio, y luego todo con las normas de seguridad requeridas, nos cuidó muchísimo, decía, sobrealiméntate, bueno, a todas, porque nosotros tenemos allí 5 hermanas médico, pero hubo un momento en que teníamos que ir todas, porque era tal la demanda y ella quiso que atendiéramos 24 horas, que hiciéramos guardia. Y además tengamos en cuenta que en esos momentos de pandemia más críticos, en muchos hospitales cerraron puertas, es decir, solo atendían ciertos pacientes ya cuando eran síntomas de COVID muy avanzados, pero para otras enfermedades se cerraron prácticamente los hospitales, la gente podía tener necesidad de una quimioterapia, de cosas pues que nada tenían que ver con el COVID y no los atendían. O sea, realmente era sentir una impotencia. Y creo que la Madre en ese sentido siempre fue una mujer, bueno, si hay que ir contracorriente, pues vamos, pero como con la visión muy clara de dónde está la verdad, de a dónde nos quiere Dios y a dónde tenemos que ir. Y luego con una inteligencia práctica impresionante, potenciada por la gracia, porque dijo, bueno, consigamos un donativo y compramos un equipo de rayos X porque una de nuestras hermanas es radióloga y una de las maneras más sencillas de descubrir el grado de COVID era con una placa de tórax. Pues consigámoslo, lo conseguimos, porque era una mujer de fe impresionante, o sea, era aquí no hay, aquí va a haber lo del padre Molina. El equipo era una cosa inmensa, no era un portátil, y bueno, lo llevamos y estuvimos, pero además las 1000 personas que tenemos todas eran con COVID, no, ya en el hospital atendíamos las otras patologías, pero claro, la angustia de la gente era impresionante. Yo eso se lo agradecería a la Madre siempre, porque era esa cercanía, decirle a la gente, venga,
todos los días rezábamos el rosario con la gente, y la gente, claro, y el sacerdote siempre con los sacramentos, tratando de hacerles ver que más allá está la vida eterna, y la madre acompañándonos. Tenía la salud muy mal, entonces era de día y de noche viendo a ver cómo estábamos, pero con mucha valentía, ¿no? Bueno, pues probablemente te contagian, y sí, pues sí, nos dio y nos curamos, como todo en la vida. Y una palabra como que la define mucho, como ese riesgo valiente, sí, ¿no? Y hay algo que también me impactó mucho ahora que tuve la oportunidad de estar en Cusco y conocer ese lugar donde habían tenido el hospital de campaña, y es que también tenían montada toda una exposición con la explicación del mensaje de Fátima, porque también es como otra característica de la madre, siguiendo pues la línea de espiritualidad del Padre Molina, y era, muy bien, vamos a dar la salud corporal, vamos a dar el alimento corporal, pero sin olvidarnos que nuestro fin es lanzar almas al cielo. Entonces todos los enfermos que iban estaban viendo una película sobre Fátima, imágenes, se les explicaba el mensaje, rezaban el rosario, y realmente fue la Virgen la que devolvió la esperanza a esas almas, a esos corazones que, como tú dices, llegaban tan rotos, tan llenos de miedo, de desesperación, de tristeza, de soledad, y se hizo una obra muy grande, no solo a nivel médico-sanitario, sino sí, una obra muy grande en las almas. Bueno, hermana, y ahora tenemos una sorpresa muy especial para todos nuestros oyentes. Hubiéramos querido tener en directo a Alejandra de Simone, que es la hermana carnal de la Madre María Teresa de Simone, que está también aquí en Buenos Aires, pero bueno, no ha podido estar con nosotras, pero nos ha dejado un mensaje muy especial contándonos un poco desde su visión de hermana carnal de la Madre, cómo ejerció la Madre la misericordia. Buenos días, hermana. Buenos días, estimados oyentes. Creo que la misericordia era uno de los rasgos más característicos de nuestra querida madre. Ya desde muy pequeña la vimos posponerse siempre a ella, a sus gustos, a sus inclinaciones, para acoger las necesidades de los demás. A nivel familiar nos buscaba complacer a los demás, ayudarnos, aliviarnos, con un olvido de sí misma. También tenía mucha sensibilidad hacia el pobre, se privaba de golosinas para poder ayudarlos y darle siempre algo. Ya de adolescente, un poquito más cercano a la juventud, visitaba todos los fines de semana a los enfermos en los hospitales y los acompañaba en su dolor. Su rasgo era de una persona compasiva, que acogía lo del otro, que aliviaba. Uno salía del contacto con ella aliviado, con mucho ánimo y con mucha fortaleza. No solamente acogía la miseria material, sino también la miseria moral. Tenía especial compasión hacia la persona que está lejos de Dios, hacia la persona que está atrapada por algún vicio, y buscaba cómo ayudarlos. Nos llevaba a Dios, uno no se quedaba en ella. A través de estos actos de compasión, de misericordia, de perdón, uno irremediablemente se unía más a Dios. Otro rasgo también es que no guardaba rencor y que perdonaba al instante cualquier ofensa recibida. Y eso que recibió muchas ofensas, muchas contrariedades, y sin embargo nunca la escuché hablar mal de nadie, con rencor, haciendo ver que no había cicatrizado esa herida recibida del prójimo. Me escribió unas palabras hace muchos años y las quiero leer ahora porque me parece que en estos días posteriores a la Semana Santa significan mucho y pueden darnos ese meollo
de por qué era tan misericordiosa. Cuida mucho a las personas, cuida no romperlas, que nosotros aún no dimos nuestra sangre por ellas. Medita con frecuencia las fatigas del buen Dios para salvar, buscar y encontrar a cada uno en particular. A veces somos ligeros, amamos poco porque poco nos dolimos. Realmente ella salía de su zona de confort para ayudar al prójimo. También en su juventud se dedicaba a visitar lo que en Argentina llamamos villas miserias, que son barrios periféricos. Daba catequesis, recorría las casas, consolaba a las familias, intentaba solucionarle sus distintas necesidades. También en su vocación de maestra se dedicó a los más débiles. Estudió primero profesorado de enseñanza primaria, maestra de primaria, y después de educación especial. Yo la acompañé más de una vez al colegio donde trabajaba. Me impresionaba la paciencia y el cariño con que trataba a cada uno de estos chicos. Y bueno, ya después descubrió su vocación definitiva, podemos decir, cuando conoció al Padre Molina, y ahí en esta institución, en la familia espiritual del Padre Molina, pudo desplegar todo su potencial y canalizar esos grandes deseos de entrega que Dios desde muy pequeñita había puesto en su corazón. Le damos las gracias a Alejandra por este precioso testimonio. Realmente son palabras conmovedoras que nos hablan también de un corazón que vivió muchos años y muchas experiencias con la madre. Y bueno, pues que nos motiva también mucho a imitarla, ¿no? Porque si la madre pudo vivir esa misericordia en grado excelso, también ella que nos contagie un poquito de su celo, ¿no? Por las almas, por la salvación de las almas, por la gloria de Dios, y que podamos vivir esa misericordia. Que me encanta lo que decía Alejandra, porque empieza desde cosas pequeñas en su niñez, eso de privarse de golosinas para poder ayudar a los más necesitados, que son cosas muy sencillas, ¿no? Pero que a veces nos cuestan mucho. Pero esa misericordia no es como que de la noche a la mañana ella fue misericordiosa, no, sino que fue cultivando esos talentos naturales que Dios había puesto en ella. Hermana, se nos está ya acabando el tiempo. Este programa se me ha pasado muy, muy rápido, pero quiero que comentemos ya muy brevemente una de las frases que viene también en esta meditación del 7º día de la novena de la Divina Misericordia. Y le dice Sor Faustina al Señor: Jesús misericordioso, estas almas son fuertes con el poder de Dios, las que han venerado y glorificado tu misericordia. En medio de toda clase de aflicciones y adversidades, siguen adelante confiadas en tu misericordia. Y eso fue la madre, ¿no? Una mujer que, como decía Alejandra, a pesar de las dificultades, que tuvo muchas, a pesar de las persecuciones, que fueron también muchísimas, seguía siempre adelante, confiada en la misericordia y el poder de Dios. Y eso fue lo que nos transmitió una fe tan grande de aquí no hay, aquí va a haber. Bueno, y hermana Alexandra, lo que tú comentabas de un proyecto, un ejemplo muy puntual, ¿no? El proyecto de una réplica de la Capeliña en Cusco, y las palabras que te dijo la madre. Sí, le digo yo, bueno, eran $7,000, y ella una amante fiel, acérrima de la Virgen de Fátima. Y bueno, le digo yo, mira madre, yo no sé, porque ahora sí que son $7,000 y yo no tengo nada. Y me contestó: hija, de Dios se obtiene lo que se espera. Y a los 3 meses teníamos montada la visita guiada. Y en nombre de la fe de la madre, vamos aquí también a tener una réplica de la Capeliña de las apariciones en Fátima. Así que todos los que nos están escuchando están invitados a ser también canales de la misericordia de Dios, para que este proyecto pueda
llevarse a término aquí en Buenos Aires. Y también queremos invitarlos a todos los que han quedado tocados, a los que les ha conmovido o a los que les ha interesado algo de lo que hemos hablado de la vida de la Madre María Teresa de Simone, a que nos acompañen en 2 santas misas que vamos a tener en lugares distintos y fechas distintas por el aniversario de su fallecimiento. La primera es el jueves 13 de abril a las 7 p.m. en San Miguel, provincia de Buenos Aires, avenida Papa Francisco 2869 y 2869. Ese va a ser jueves 13 de abril a las 7 p.m. en la Casa de Retiros Mater Dei. Y la siguiente fecha es el sábado 29 de abril, esa va a ser aquí en Flores, en la parroquia Francisca Javiera Cabrini. Estamos por confirmar la hora, pero los que estén interesados pueden ponerse en contacto con nosotros al número de WhatsApp y les vamos a enviar la invitación para que nos acompañen en esta Santa Misa en honor de la vida de la Madre María Teresa, en acción de gracias a Dios también por su vida. Y luego vamos a tener un compartir, ¿no?, para poder dar a conocer más detalles sobre la vida de esta gran mujer. Hermana Alexandra, un último mensaje para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo podríamos imitar en nuestro día a día esa misericordia que ejerció la Madre en la sociedad actual? En el año 2012 ella dijo una frase a su secretaria, le dijo: en nuestra familia espiritual hay que hacer un movimiento mariano, no es una cofradía. Se trata de inmaculatizar el momento presente y a las almas. Piensa en ello y sé disponible. Creo que esa fue su vida, inmaculatizar el momento presente. Y eso es lo que podemos hacer todos. Es decir, cada cosa que yo haga, que ponga en medio a la Virgen y diga: ¿cómo quieres tú que ahora obre? Y entonces siempre tendremos la respuesta que le dará mayor gloria a Dios. Bueno, y es que ha sido tan rápido el programa que no nos ha dado tiempo, pero fue una gran promotora del Reinado de María, del Ejército Blanco, de Modas Jacinta, del Apostolado Provida, de los medios de comunicación NSE, de Librerías Testimonio, de todos los comedores que tenemos en 11 países, hospitales. Bueno, ha sido tanta la misericordia que Dios ha derramado a través de este canal que fue dócil a su corazón, que fue la Madre María Teresa, que estamos muy agradecidas con Dios por este gran regalo de la vida de la Madre. Invitamos a todos nuestros oyentes a que también nos ayuden a dar gracias a Dios y sobre todo a que sigan conectados con nosotros en este programa de Solo el Amor Crea, y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes en este programa, en esta cita especial que tenemos todos los martes para seguir comentando temas de mucha actualidad, de mucho interés relacionados con la vida, la familia, el amor auténtico. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.